Bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y sobre todo con muchísimas ganas de chismear. Porque hoy tenemos un tema jugoso, un tema candente, un tema que nos va a mantener al borde del asiento. Prepárense porque nos vamos a sumergir en el apasionado romance de dos de los nombres más comentados, más queridos y, por qué no decirlo, más guapos del mundo del espectáculo, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Y sí, como habrán intuido por el título, vamos a revelar el secreto de su amor, o al menos, a intentar desentrañarlo. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, son fans incondicionales de estos dos actores increíbles. Verlos juntos en pantalla con esa química desbordante, con esa conexión que parecía traspasar la pantalla, siempre nos ha hecho suspirar, soñar y, por supuesto, preguntarnos, ¿qué hay detrás de esas miradas? ¿Qué hay detrás de esas escenas tan intensas? ¿Qué hay detrás de esa complicidad que se sentía tan real? Bueno, pues hoy vamos a intentar desentrañar ese misterio, a descubrir qué fue lo que realmente hizo que su conexión fuera tan especial, que traspasara la pantalla y que, al parecer, les llevara a un romance de ensueño, aunque con un final agridulce. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos, prepárense un cafecito y prepárense para un vídeo lleno de secretos, detalles interesantes, análisis, y por supuesto mucho chisme. Vamos a explorar su historia desde el principio, desde ese primer encuentro en el set, hasta los momentos más álgidos de su relación. Y antes de que empecemos de lleno, por favor, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque se vienen muchas más historias jugosas. Y por supuesto, síganme en mis redes sociales. Así no se perderán nada de lo que está pasando en el mundo del entretenimiento. Ya saben, chismes, noticias y mucho más. Y ahora, sin más preámbulos, comencemos. Todo comenzó con el rodaje de una serie, como suele pasar muchas veces en este mundo de la farándula. Ya saben, ese ambiente de trabajo tan intenso, donde los actores pasan horas y horas juntos, compartiendo emociones, construyendo personajes, ensayando, grabando, viajando. Es un caldo de cultivo perfecto para que surjan sentimientos. Y en el caso de Burak y Neslihan, la chispa saltó durante las grabaciones de una serie que literalmente les catapultó a la fama, no solo en Turquía, sino en muchísimos países alrededor del mundo. Una serie que se convirtió en un fenómeno de masas, que generó millones de seguidores, y que, por supuesto, avivó la llama de este romance. La química entre ellos era innegable, algo que el público notó desde el primer capítulo. Sus miradas llenas de complicidad y de deseo, sus gestos, que a veces eran sutiles, a veces desbordantes, la forma en que se complementaban en cada escena, todo era pura magia. Era como si no estuvieran actuando, sino viviendo ese amor que se mostraba en la pantalla. Pero, ¿realmente era solo actuación? ¿O ya había algo más allá de las cámaras? Para entender mejor esta historia, y para poder desentrañar ese secreto que tanto nos intriga, es importante que hablemos un poco de cada uno de ellos. Vamos a empezar por Burak Özçivit. Él es, sin duda, uno de los actores más guapos y talentosos de Turquía, un ícono de la belleza masculina. Su carisma es innegable, su presencia hipnotizante y su habilidad para interpretar personajes complejos y profundos es algo que le ha ganado el cariño y la admiración de millones de fans en todo el mundo. Además de su talento actoral, Burak tiene un magnetismo especial, una forma de ser que atrae a la gente y que obviamente cautivó a Neslihan. Su dedicación, su profesionalismo, su disciplina, todo eso se veía reflejado en su trabajo, y eso es algo que siempre atrae. Y por otro lado, tenemos a Neslihan Atagül, una actriz con una belleza deslumbrante, una belleza natural y cautivadora, que encandila a cualquiera, y con una gran capacidad para transmitir emociones, para hacer que el público se identifique con sus personajes. Su talento es indiscutible y su profesionalismo, sumado a su humildad y sencillez, la han convertido en una de las actrices más respetadas y queridas de la industria. Su capacidad para meterse en la piel de sus personajes, para hacerlos suyos, para transmitir la angustia, la alegría, el amor, es algo que la hace única. Así que imaginen la combinación, dos personas hermosas, talentosas, exitosas, con una química explosiva y con carreras en ascenso. ¿Era inevitable que algo pasara entre ellos? ¿Era solo cuestión de tiempo? Bueno, las fuentes cercanas a la pareja, los rumores que circulaban en la época, y las declaraciones que algunos hicieron después de su ruptura, sugieren que sí,
que la atracción fue instantánea. Se dice que los primeros acercamientos fueron muy sutiles, miradas cómplices, risas compartidas en los descansos del rodaje, pequeños gestos de cariño y de admiración. Pero poco a poco la situación se fue intensificando. Las largas jornadas de trabajo, la conexión que se generaba en el set, la necesidad de apoyarse mutuamente, todo eso hizo que la atracción se fuera fortaleciendo. Los compañeros de trabajo, los miembros del equipo de producción, los maquilladores, los vestuaristas, todos, absolutamente todos, comenzaron a notar que algo estaba pasando. Había más tiempo juntos fuera del set, cenas románticas en lugares discretos, paseos a escondidas, escapadas de fin de semana. Y claro, los paparazzi siempre al acecho, siempre buscando la primicia, siempre dispuestos a capturar el momento perfecto, empezaron a capturar imágenes que no dejaban lugar a dudas. Fotos en las que se les veía cogidos de la mano, abrazados, compartiendo confidencias, incluso dándose besos apasionados en lugares apartados. ¡Boom! La noticia corrió como la pólvora, como un tsunami mediático. Los medios de comunicación, los tabloides, las revistas del corazón, todos se hicieron eco de la noticia. ¿Burak y Neslihan juntos? Imposible, decían algunos escépticos incrédulos pensando que se trataba de un montaje, de una estrategia publicitaria. Sí, es el romance que todos estábamos esperando, gritaban otros, emocionados, felices, celebrando la unión de sus ídolos. Pero, ¿cuál era el secreto de su apasionado romance? ¿Qué era lo que realmente los unía? ¿Qué era lo que hacía que su conexión fuera tan fuerte, tan especial? Para empezar, parece ser que compartían una profunda conexión a nivel personal. Se dice que ambos son personas muy sensibles, con una gran empatía, con una capacidad para entender las emociones de los demás, y con una fuerte conexión con sus propias emociones. Ambos son personas que valoran la sinceridad, la honestidad, y que buscan relaciones auténticas. Además, ambos tienen un gran respeto por su trabajo y una pasión innegable por la actuación, lo que les permitía entenderse, apoyarse y complementarse en este ámbito. Se admiraban mutuamente tanto por su talento como por su dedicación y profesionalismo. Y por supuesto, no podemos dejar de lado la evidente atracción física. La química que se veía en pantalla, esa chispa que encendía cada escena, según cuentan, era real. Había una conexión muy fuerte entre ellos, una atracción que trascendía lo físico, pero que obviamente jugaba un papel fundamental. Una atracción que los hacía sentir cómodos y seguros el uno con el otro. Se sentían inspirados, motivados y sobre todo, muy felices juntos. Se atraían como imanes, y esa atracción se reflejaba en cada mirada, en cada gesto, en cada caricia. Era algo que el público podía sentir, y que los hacía soñar con un amor perfecto. Otro factor importante que tal vez no se ve desde afuera, pero que es crucial en cualquier relación, fue el apoyo mutuo. En el mundo del espectáculo, la vida puede ser muy agitada, muy complicada. La fama, la presión mediática, las críticas, la competencia, los viajes constantes, las largas jornadas de trabajo, todo eso puede pasar factura, puede afectar la salud mental y emocional. Pero Burak y Neslihan, al parecer, se apoyaron mutuamente en todo momento. Se convirtieron en un refugio el uno para el otro, en su cómplice, en su confidente, en su mejor amigo. Siempre estaban ahí para celebrar los éxitos, para apoyarse en los momentos de incertidumbre, para consolarse en los momentos difíciles, para animarse, para impulsarse. Se convirtieron en un equipo, en un dúo perfecto, en una fuente de apoyo constante. Pero como todas las historias de amor, esta tampoco estuvo exenta de altibajos, de desafíos, de obstáculos. Y como todos sabemos, las relaciones, por más intensas y apasionadas que sean, a veces llegan a su fin. Y la historia de Burak y Neslihan no fue la excepción. Aunque su relación fue intensa, apasionada, llena de momentos felices, finalmente llegó a su fin. ¿Por qué? Bueno, las razones pueden ser muchas y variadas. A veces, las relaciones simplemente no están destinadas a durar. Los compromisos, las diferencias personales, las prioridades cambiantes, las agendas incompatibles, la presión mediática, el desgaste propio de la convivencia, todo eso puede afectar una relación y, en algunos casos, llevarla a su fin. Y en el caso de Burak y Neslihan parece ser que la vida, el destino, o simplemente las circunstancias, los llevaron por caminos diferentes. Se rumorea que la fama, la presión constante de los medios, y las agendas apretadas pudieron haber jugado un papel importante en su ruptura.
La vida de los famosos no es fácil, y mantener una relación bajo el escrutinio público puede ser muy difícil. Las especulaciones, los rumores, las críticas, la falta de privacidad, todo eso puede desgastar la relación y generar tensiones. Además, es posible que con el tiempo sus prioridades y sus metas hayan cambiado. Tal vez sus caminos tomaron rumbos diferentes. O tal vez simplemente el amor se acabó. Sin embargo, a pesar de la ruptura, a pesar del dolor que seguramente sintieron, dejaron una huella imborrable en la memoria de sus fans, en la memoria del público. Su romance, aunque breve, fue intenso y apasionado. Nos enseñaron que el amor puede ser mágico, que puede traspasar la pantalla, que puede ser real, y que a veces solo basta una mirada, un gesto, una conexión profunda, para que la chispa salte. Y aunque hoy en día ambos han rehecho sus vidas, aunque ambos han encontrado la felicidad por separado, su historia sigue siendo un tema de conversación, un recuerdo de un amor que, aunque efímero, fue real, que nos hizo soñar y que nos demostró que el amor, en todas sus formas, es algo maravilloso. Y ahora, para que la historia sea más completa, para que podamos entender mejor su relación y desentrañar algunos de los secretos que la rodearon, vamos a agregar algunas curiosidades, algunos detalles interesantes, que nos ayudarán a comprender mejor la magnitud de su amor. ¿Sabían, por ejemplo, que durante su relación, Burak y Neslihan solían hacer muchas actividades juntos fuera del trabajo? Iban a conciertos, a exposiciones de arte, a eventos sociales, a premieres. Siempre estaban buscando nuevas experiencias, siempre estaban interesados en descubrir cosas nuevas, y siempre estaban compartiendo esas experiencias juntos. Viajaban a lugares exóticos, exploraban diferentes culturas, y disfrutaban de la vida al máximo. Era una pareja que disfrutaba de cada momento, que aprovechaba cada oportunidad para crear recuerdos inolvidables. Y no solo eso, también se dice que compartían el mismo amor por los animales y que tenían varias mascotas en común. Siempre se ha dicho que los amantes de los animales son personas especiales, personas con un gran corazón, y Burak y Neslihan lo demostraron con creces. Cuidar de sus mascotas, compartir ese amor, era una muestra más de su conexión, de su complicidad, de su afinidad. Además, durante su tiempo juntos, ambos se involucraron en proyectos benéficos y apoyaron diversas causas sociales. Demostraron que no solo eran talentosos y guapos, sino también personas comprometidas con el mundo que los rodea, personas que se preocupaban por los demás, que querían hacer del mundo un lugar mejor. Un gran ejemplo de que el amor y la bondad pueden ir de la mano, y de que la fama puede ser utilizada para cosas positivas. Y por último, pero no menos importante, quiero destacar la importancia del respeto mutuo que siempre demostraron, incluso después de su ruptura. A pesar de los rumores, de las críticas, de la presión mediática, siempre mantuvieron una actitud respetuosa el uno con el otro. No hubo escándalos, no hubo peleas públicas, no hubo declaraciones incendiarias. Después de su ruptura, continuaron trabajando juntos en proyectos profesionales, demostrando que la amistad y el profesionalismo pueden sobrevivir a un amor fallido. Un ejemplo de madurez, de respeto y de profesionalismo que deberían seguir muchas parejas, tanto en el mundo del espectáculo como en la vida real. Su profesionalismo fue tal que incluso, después de su separación, protagonizaron una campaña publicitaria juntos. Demostrando que la vida continúa, y que el respeto y la admiración pueden perdurar, incluso después de que el amor se termina. Esto habla muy bien de ellos, de su madurez, de su capacidad para dejar atrás el pasado y seguir adelante con sus vidas. Así que amigos, como pudimos ver, el secreto de su apasionado romance no fue solo una chispa fugaz, no fue solo una atracción física, sino una combinación de factores, una profunda conexión personal, una fuerte atracción física, un apoyo mutuo incondicional, el respeto y la admiración que sentían el uno por el otro, y sobre todo, la complicidad que los unía. Un amor que, aunque con un final agridulce, nos demostró que el amor puede ser mágico, que puede traspasar la pantalla, y que puede dejarnos recuerdos inolvidables. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este recorrido por la historia de amor de Burak Ozcerbit y Neslihan Atagul. ¿Qué les pareció? ¿Les sorprendió algo de lo que les conté? ¿Creen que el amor verdadero existe? ¿Les gustaría que hiciéramos más vídeos sobre parejas famosas, sobre amores que traspasan la pantalla, sobre amores que nos hacen soñar? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, me encanta saber qué temas les interesan, y me encanta compartir con ustedes mis conocimientos y mis pasiones.
Y por favor, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos, y de suscribirse al canal para no perderse ninguna de mis futuras aventuras, ningún chisme, ninguna noticia jugosa. Me ayudarían muchísimo. Muchas gracias por estar aquí, por su tiempo, por su cariño, y por compartir conmigo esta pasión por el mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Hasta la próxima.